Hola, ¿qué tal? Sean todas las personas de cada rincón de este planeta bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. En el episodio del día de hoy vamos a platicar sobre el amor, pero vamos a darle un enfoque un poco diferente a los otros episodios que hemos hecho sobre el amor, porque bueno, sobre ese tema parece que es inagotable, parece que tenemos siempre algo nuevo que decir y muchas cosas que seguir pensando al respecto. El día de hoy vamos a abordar el amor desde una pregunta antropológica. Uno de ustedes me escribió y me hizo una muy buena pregunta, me dice, oye, ¿cómo es posible que dentro de una misma cultura incluso una persona ame muy distinto a otra? Y bueno, pues tratando de dar respuesta a esa pregunta es que vamos a arrancar el episodio del día de hoy. Primero vamos a analizar un poco de antropología del amor. Es decir, primero vamos a pensar si es que el amor es igual en todas partes del mundo. Otra pregunta que me hicieron ustedes, por ejemplo, es, ¿el amor es algo natural o es algo meramente cultural? ¿O todos los seres humanos tenemos la predisposición de amar? Y pues culturalmente nos hacemos líos de manera distinta y nos malentendemos ahí, pero bueno, igual todos al final buscamos establecer una pareja y una familia, ¿no? Preguntando también si estas ideas de, por ejemplo, el instinto paternal o maternal, ¿no? De tener hijos o demás, ¿es eso precisamente instintivo, es natural o es un producto cultural? Y bueno, qué mejor herramienta que la antropología social para dar respuesta a estas preguntas. Bueno, arranquemos directamente con el tema. Podríamos afirmar con no mucha dificultad que el amor es, en general, un producto cultural, ¿no? Que está creado, digamos, por una necesidad. Y aquí esta es una primera respuesta que podemos dar, es decir, el amor como producto cultural está creado por una necesidad que quizá esta sea la instintiva o la natural, que es una necesidad de asociación. Pero aquí en esta necesidad de asociación entran ya las interpretaciones disciplinares, que pueden ser tanto culturales como simplemente disciplinares, ¿no? Una interpretación científica nos ha dicho que esta necesidad instintiva de asociación tiene que ver con la reproducción. Pero luego ha llegado más ciencia, más nueva, que nos ha dicho que pues no es realmente esa necesidad, la necesidad de la reproducción, el instinto que sentimos, sino que es más bien la necesidad de asociación, es decir, el reconocimiento de que somos seres que de manera individual nos morimos. Por lo tanto, necesitamos establecer una colectividad, una comunidad, una asociación que nos permita mayores posibilidades de supervivencia, que nos facilite la vida. Hay un libro muy interesante de Edward Punset, que es un gran divulgador científico, que me parece que el libro se llama El viaje al amor, si no mal recuerdo. Bueno, por ahí búsquenlo, a Edward Punset tiene material muy interesante. En este libro él hace una afirmación que dice, el amor es previo al sexo. O sea, el amor surge de manera natural e instintiva antes que el sexo. Y él explica, bueno, que los primeros microorganismos que se asocian lo hacen con la necesidad de la supervivencia, es decir, de juntarnos para que vivir sea más fácil. Y ese es el principio del amor, básicamente. Entonces, bueno, podríamos tomar una primera división conceptual en la que asumimos que el amor como lo conocemos es un producto cultural construido que viene de una necesidad natural que todo ser humano, y no solo humano, al parecer todo ser vivo lo tiene, que es esta necesidad de asociación para facilitarse la vida. Que esto no quiere decir que esa necesidad de asociación nos lleve a ideas naturalizantes de conceptos culturales como la idea de ser madre, por ejemplo, ¿no? Cuando afirmamos que las mujeres tienen el instinto materno, pues estamos haciendo una afirmación de un producto cultural como si fuera algo natural, desde la naturaleza. Entonces, bueno, en este punto vamos a ser cuidadosos y vamos a decir, el amor como construcción es un producto cultural y la necesidad instintiva que nos mueve es esta necesidad de asociación, de juntarnos con alguien para sobrevivir mejor, para vivir mejor, para tener más posibilidades de tener una vida. Así de sencillo. Y bueno, justamente en este tipo de pensamiento, en esta forma de reflexión, en que si el amor es cultural o es algo natural, aparecen en el campo de la antropología varios personajes muy importantes. En este episodio nos vamos a concentrar en uno, que es Margaret Mead. Margaret Mead fue alumna de otros grandes antropólogos, por ejemplo de Boas y de Ruth Benedict,
que son antropólogos que abren una corriente de pensamiento a la que se ha estilado llamar relativismo cultural. Y lo que dice justamente el relativismo cultural, pues es que dependiendo de cada cultura, es que se genera una estructura social distinta. Vamos a profundizar un poquito en esta idea. Margaret Mead, a su corta edad de 23 o 24 años, bueno, ella estaba muy convencida desde siempre de ser antropóloga, lo tenía muy claro. A lo largo que fue desarrollando su carrera, tuvo la oportunidad de ir a hacer una práctica a unas islas de Nueva Guinea, y ahí fue donde ella hizo una afirmación que cambió la mirada de Occidente sobre el amor y sobre nuestras relaciones sexuales, amorosas y familiares. Todo lo que implican esos 3 grados relacionales entre nosotros. Margaret Mead se va a estas islas de Nueva Guinea y se encuentra con 2 formas culturales muy importantes para ella que le permiten trastocar esta mirada occidental de las relaciones amorosas y sexuales en específico. Ella se encuentra con una población que se llaman hoy los conocemos como los Biwats. Ella los conoció como los Arapesh. Y esta sociedad le llamó muchísimo la atención en particular porque tenían una estructura de organización y una forma relacional muy distinta. Ella se hacía la pregunta de si lo cultural marcaba el sexo, la personalidad y las formas amorosas, o solamente marcaba las estructuras sociales, y es que los humanos teníamos una cierta naturaleza, una forma natural de tener estas relaciones, tanto sexuales como amorosas como familiares. Bueno, rápidamente se dio cuenta de que no es que tengamos una forma natural, unas formas que subyacen a toda la especie humana de relacionarnos, sino que respondemos más bien a una forma de construcción cultural dentro del lugar donde crecemos, ¿no? Esta población, Biwat o Arapesh, tenían una educación en la que no había realmente una distinción de género, no había trabajos propios de hombres y de mujeres, y por ejemplo, algo que le llamó mucho la atención es que acá nosotros en Occidente restringimos a la madre el trabajo del cuidado de los niños y de la educación, y en esta cultura ambos sexos tienen la obligación del cuidado de los hijos, ¿no? O de los jóvenes o de los más débiles. Y no solo la obligación en un sentido del deber ser, sino que tienen una educación que los hace entender el cuidado como un acto de ternura, el cuidado como un acto necesario para que una comunidad permanezca o sobreviva de manera amorosa. Lo interesante que encontró Margaret Mead en los Biwat es que educaban tanto a varones como a mujeres desde lo que nosotros acá en Occidente podríamos llamar la ternura. Les voy a leer un pequeñito fragmento de su libro que produjo a partir del Diario de Campo, que el libro lo pueden encontrar, es buenísimo, dense una vuelta ahí por cualquier librería, igual en internet está descargable muy fácil. El libro se llama Sexo y Temperamento en las Sociedades Primitivas, de Margaret Mead. Y bueno, les voy a leer nada más un pedacito para que entiendan lo contrastante que es esta sociedad Biwat con nuestra forma de organización. Margaret Mead nos dice: los Arapesh o Biwat moldean a cada niño nacido en el seno de su sociedad de acuerdo con una aproximación de lo que ellos consideran que debe de ser una personalidad humana normal. Les falta una concepción de la naturaleza humana como algo necesitado de frenos y restricciones. Es decir, nosotros en Occidente consideramos que nuestra naturaleza humana es una naturaleza que tiende hacia el exceso, que tiende hacia el lado oscuro, malvado, perverso, no sé, como lo queramos llamar, de la vida, y entonces constantemente nos tenemos que estar frenando, ¿no? Tenemos que estar limitando nuestros deseos, señalando nuestros pecados o nuestras malas acciones para entender que no debemos de caer en esa tentación continuamente. Bueno, Margaret Mead nos está diciendo que los Arapesh o los Biwat no tienen esa idea, o sea, ellos no creen que hay una voluntad del ser humano que nos puede llevar hacia el exceso o hacia la transgresión de algo malo. Por lo tanto, la forma de restringir o de frenar las cuestiones desde lo moral es innecesaria. Sigo con la cita. Dice: les falta una concepción de la naturaleza humana como algo necesitado de frenos y restricciones. Entienden las diferencias entre sexos en términos de las implicaciones sobrenaturales de las funciones de macho y hembra, sin esperar manifestaciones naturales de estas diferencias en las cualidades sexuales. Por el contrario, consideran
a los hombres y mujeres como innatamente pacíficos, responsables y dispuestos a colaborar, capaces y deseosos de subordinar el yo a las necesidades de los que son más jóvenes o más débiles, derivándose de esta conducta una mayor satisfacción. Han envuelto con deleite esa parte de la paternidad que nosotros consideramos como específicamente maternal. Ese minucioso y delicado cuidado del niño y la generosa satisfacción de verle progresar hacia la madurez es tarea de todos, de varones y mujeres. Bueno, fin de la cita, y como ustedes pudieron escuchar, esto abre paso a la duda en Occidente, a la duda de decir, caramba, ¿pero qué no todos amábamos de la misma forma? Nosotros en Occidente incluso hemos justificado con la naturaleza las diferencias de género. Nos hemos atrevido a decir cosas como es que las mujeres pues son mejores para cuidar porque por naturaleza ellas tienen hijos. Bueno, esta cultura, los biwat nos están demostrando que ese es un constructo cultural. Una cosa es que la mujer sea quien pare al hijo y otra cosa es que eso le dé habilidades de manera mágica para cuidar al hijo. Esas habilidades son desarrolladas socialmente. Margaret Mead viene a contrastar estas ideas con lo que nosotros esperábamos de Occidente, ¿no? Y bueno, para seguir haciendo esta comparación de formas de existencia y formas amatorias, por ejemplo, la mismísima Margaret Mead analiza, bueno, en ese viaje que hizo analizó tres culturas distintas. En este podcast solo vamos a enfocarnos en dos por cuestiones de tiempo, ¿no? La segunda cultura que analiza es una que se llama los Mundugumor, que no sé cómo se acentúa, no sé cómo se dice, pero bueno, así se escribe, Mundugumor. Los Mundugumor le llaman mucho la atención porque parece que fueran antagonistas de los biwat. Pareciera que esta es una sociedad violenta, hiperviolenta, que sí tiene algunas diferencias sexuales, pero no en términos de la personalidad. O sea, digamos, las diferencias se entienden como prácticas, como la mujer tiene a los hijos, pero se espera que tanto hombres como mujeres tengan el mismo tipo de personalidad. Y esta personalidad es una personalidad muy violenta. Les voy a leer una pequeñita cita de cómo describe Margaret Mead su personalidad. Dice, entre los Mundugumor, el ideal de carácter es idéntico para los dos sexos. Se espera que tanto hombres como mujeres sean violentos, batalladores, sexualmente agresivos, celosos y prestos a vengar el insulto rápidamente captado, gozando en el exhibicionismo, la acción y la lucha. Los Mundugumor han seleccionado como ideal los tipos de hombres y mujeres que a los Arapesh o Wiwat podrían considerar incomprensibles, es decir, difícilmente pueden aceptar su existencia. Fin de la cita. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que Margaret Mead está observando que la personalidad está íntimamente ligada a los códigos culturales. No es que cada uno de nosotros traigamos nuestra semillita de autenticidad y entonces somos muy distintos entre nosotros. Dice Margaret Mead que cada código cultural produce un cierto tipo de temperamento porque es lo deseable, es lo que se espera de la sociedad, es lo que te exigen, lo que la gente va a esperar de tu conducta. Y bueno, pues nosotros tenemos el ejemplo en nuestra sociedad occidental. Se espera que las mujeres sean muy modositas, sean bien comportadas, sean calladas, repriman muchas cosas. Y entonces nosotros las mujeres vamos por la vida callando cosas, reprimiendo cosas, tratando de ser modositas, justamente porque es lo que la sociedad espera de nosotros. Esto da paso a una idea que es muy importante, no solo en el mundo de la antropología, ni en nuestro mundo terrenal y cotidiano, sino que, digamos, es una idea que permite abrir una forma de pensamiento muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, que era el objetivismo o el racionalismo. Esta forma de contrastar maneras culturales, modos de ser, nos abre la puerta a lo que se llama relativismo cultural. Y este relativismo cultural, cuando lo llevamos a la pregunta sobre la naturaleza de nuestras relaciones, nos damos cuenta que entonces nuestras relaciones se basan en códigos morales diferentes. Por ejemplo, esto mismo lo señala Ruth Benedict, que fue maestra también de Margaret Mead, cuando habla sobre la moral. Ella nos dice, la moral difiere, es diferente en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a las costumbres que son aprobadas por la sociedad. Es decir, el relativismo cultural desde la antropología nos está permitiendo pensar que nuestra moral
no es una idea de cuestión de valores apegado a la naturaleza de un ser, sino que es una forma correcta de aceptar las costumbres. Es decir, nosotros escondemos ante palabras y códigos morales las costumbres que están aprobadas por la sociedad, lo que nos parece adecuado. No tiene solamente que ver con lo bueno o lo malo en términos religiosos, por ejemplo, o en términos de valores, cuáles son mis valores personales, sino que esta moral tiene también que ver con las formas culturales que aceptamos, que no son impuestas. Y entonces esto permite, digamos, que cada cultura, incluida la nuestra, por supuesto, pues determine esa forma en la que percibimos y experimentamos la vida en general y el amor en particular. Por ejemplo, los esquimales, ¿no? No sé si han escuchado algo de los inuit, que de hecho, bueno, se discute mucho que el término esquimal es ofensivo para ellos. Ellos se autodenominan los inuit. Este grupo, que vive pues al norte de América, ¿no? En varios países, es un grupo bastante grande que de hecho integra varias culturas diferentes, pero bueno, podemos reconocerlos como los inuit. Sabemos que los inuit tienen prácticas sexuales totalmente distintas a nosotros. Por ahí han salido varios libros muy interesantes al respecto. Hay uno muy popular, muy accesible, que además es de una muy bonita lectura, que se llama El País de las Sombras Largas. Se los recomiendo mucho, búsquenlo. Y ahí, por ejemplo, podemos observar cosas muy sencillas como, aunque tienen matrimonio y tienen hijos y generan familia como nosotros, pues simplemente sus relaciones afectivas son muy diferentes, ¿no? Una de las cosas que más nos llama la atención en Occidente sobre ellos es que los inuit pueden ofrecer a su esposa en signo de hospitalidad a otra persona, a otro varón particularmente, ¿no? Entonces, si llega una visita a la casa, le ofreces un refresco, unas papitas, usar el baño, un vaso de agua y a tu esposa. A nosotros nos parece escandalizable, ¿no? Escandalizador, nos parece transgresor, pero aquí hay un detalle importante. Las esposas tienen todo el derecho de estar de acuerdo para tener una relación sexual con esa persona a la que es ofrecida o de decir que no quieren. Lo que es muy interesante de todas las relaciones de los esquimales es que el consenso es una parte fundamental de las relaciones sexuales y afectivas. Los esquimales pueden intercambiar entre parejas sin mucho problema siempre y cuando haya un consenso de todas las personas involucradas. Y cuando no hay un consenso, entonces eso se vuelve un límite muy fuerte, un límite que incluso puede llevar a una práctica de muerte. Por ejemplo, o sea, si un varón inuit quiere regalarle su esposa a otro varón inuit y esta mujer no está de acuerdo, esta mujer tiene todo el derecho a abandonar a su marido y buscarse uno nuevo, porque no le gustan los regalos que le ofrecen, ¿no? O cómo la ofrecen como regalo. O, por ejemplo, si el marido quiere tener una nueva esposa, porque son polígamos, pueden tener más de una esposa, y la primera esposa o la anterior no está de acuerdo, entonces ahí se vuelve un problema. Porque la dignidad ahí implica el respeto de ese no acuerdo de la primera esposa. Entonces, lo que tiene que hacer, y ya se van a extremos muy grandes, ¿no? El varón en este caso, pues es matar a la exesposa y suicidarse él también, porque quiere decir que es imposible su nueva relación. Y hay muchos códigos sociales que aseguran que él también se suicide después de haber matado a la esposa, si no la familia de la esposa va y le da muerte tranquilamente y no pasa nada. Son códigos, son maneras muy distintas de relacionarnos que no solo hablan de la cultura, sino que cómo la cultura se entreteje en lo más profundo de nuestro ser y nos dice qué es lo que existe, qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer y qué no podemos hacer. En este sentido, si pensamos en nuestra cultura, por ejemplo, si aceptamos que el relativismo cultural es un hecho, y aceptamos que nuestra construcción, nuestra forma de amar, es una manera muy específica que tenemos de amar y que ni es la mejor, ni es la única, ni es la más correcta, podemos quizá abrir nuestra mente a otras perspectivas de amar. O sea, pensemos un segundito. Vamos a aplicar tantito el pensamiento crítico. Nosotros que estamos en una cultura occidental crecimos con ideas muy concretas del amor, en específico ideas que van ligadas al tema del sufrimiento. Por ejemplo, usamos incluso palabras o frases muy concretas para referirnos a una experiencia amorosa que hablan de sufrimiento. Piensen, no sé, en español utilizamos la frase como está locamente enamorado o enamorada. Bueno, ahí el amor se equipara a la locura, sin razón, estamos perdidos. O estoy enfermo de amor o está enferma de amor, estamos delirando de amor. Todo eso son términos
de enfermedad, de algo malo. O sea, equiparamos el amor con lo peor que nos puede pasar en la vida y a la vez con lo mejor. Tenemos ahí una contradicción muy, muy esquizofrénica en nuestra mente y por eso nos va tan mal a la hora de ir a la vida y tratar de relacionarnos en serio. No sé, por ejemplo, en inglés, esta frase fall in love, caer enamorado, caer en el amor, o mi crush, ¿no? Que es algo muy, muy contemporáneo, ¿no? O sea, fall in love quiere decir caer, literalmente, de bruces en el amor. ¿Y qué es caer? Pues es tropezarte, es partirte la boca. Caer no es algo bello, no es algo lindo, no es que caí en los brazos del amor y me meció. No, caí, me rompí el hocico en la banqueta. Caemos en el amor, nos rompemos la cara cuando caemos en el amor. Crush significa aplastado. O sea, es mi crush, es mi aplastamiento, me aplastó, me atropelló. ¿Qué estamos diciendo con estas frases? Estamos haciendo referencia a que el amor es una cosa, por un lado, inevitable, es algo que nos avasalla, y por otro lado es algo terrible, es lo peor que nos puede pasar, pero a la vez nuestro imaginario cultural nos dice que es la meta de nuestra vida. Entonces yo busco, esquizofrénicamente voy por mi vida, buscando tener una relación intensa y apasionada en el amor, que significa estrellarme en ella, que sea dolorosa, que me ponga loca, que me enferme, que sea tóxica, pero que a la vez eso dure toda la vida, porque el amor es la realización personal en nuestra sociedad. ¿En serio alguno de ustedes quiere vivir una locura toda su vida? ¿Quiere vivir una enfermedad toda su vida? ¿Quiere caerse toda su vida? Hay que analizar un poquito cómo pensamos y hablamos, no solamente pensamos, sino hablamos sobre el amor. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo e ir aterrizando ya la idea, porque se nos está terminando el tiempo y ya que me están haciendo cara de no te pases, por favor, porque has extendido mucho los últimos episodios, redondemos un poquito. Todas estas ideas que nosotros tenemos del amor son actitudes que nos dañan, que al llevarlas a cabo, ¿no? Al esperarlas, al reproducirlas, nos estamos comportando de una manera bastante irracional y bastante antiética, porque digamos que esta forma de amor occidental que nosotros tenemos produce un modelo de amor narcisista, por un lado, que solamente reafirma el yo, mi forma de estar, mi enfermedad, mi pasión, mi locura, mi relación, mi satisfacción, y no reafirma los afectos ni los vínculos de la otra persona. Digamos que aceptar este tipo de modelos, aceptar estas formas culturales de amor como las mejores o las únicas, nos impide pensar que podemos cambiarlas. Y esto es algo muy importante que la antropología nos deja. A partir del relativismo cultural se abre la veta del relativismo ético. Y esto nos permite cuestionar nuestra propia cultura, como si nuestra cultura fuera la única y la mejor. Durante muchos años éramos incapaces de cuestionarlo, incluso era hasta moralmente incorrecto, ¿no? Pensar que una tradición de mi cultura, pues no es ética. Por ejemplo, aquí en México, todavía hoy en día, en muchas poblaciones como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, etcétera, los señores se roban a las niñas de 15 años para casarse con ellas. Literal, se las roban, van a su casa, las sacan de su casa, las amarran a un caballo y se las llevan para el monte. Y es una tradición amorosa y nosotros lo aceptamos y lo reproducimos y creemos que es válido porque viene desde nuestra cultura. Gracias a este tipo de antropólogos del relativismo cultural, como Ruth Benedict o Margaret Mead, nos podemos permitir pensar que hay códigos de nuestra misma cultura que son profundamente cuestionables, que son altamente cuestionables desde la ética, ya no solo desde la moral, porque ya vimos que la moral está empañada o está rodeada está enfrascada por justamente nuestros códigos culturales, o la moral es otra forma de hablar de nuestros códigos culturales. Pero cuando metemos la ética, que la ética nos implica otro tipo de razonamientos mucho más delicados, podemos entonces aceptar que no porque hayamos nacido en una cultura y que no porque practiquemos el amor de esta manera, quiere decir que sea la mejor forma. A mí me parece antiético reproducir el amor romántico, porque justamente es un amor violento, es un amor que nos lleva al sufrimiento perpetuo, es una idea de amor que nos hace profundamente infelices. ¿Por qué demonios la seguimos reproduciendo? Si tenemos todo en nuestras manos para cambiar este modelo cultural, nosotros tenemos el derecho de oponernos a reproducir las irracionalidades de nuestra propia cultura. Podemos transformar nuestras relaciones afectivas y amorosas si trabajamos activamente en ellas y las enfrentamos desde la ternura, por ejemplo, y no desde la violencia cultural. Aquí tuvimos un ejemplo de una cultura que aborda sus relaciones amorosas desde la ternura, los Wibbat. ¿Por qué nosotros no podríamos hacer eso? Abordar nuestros afectos desde la ternura y no desde lo violencio.
Nosotros podemos romper nuestros modelos culturales sobre el amor para mejorarlos, estableciendo, digamos, pues no sé, nuevas formas de amor que nos permitan darle la importancia a la existencia de los otros, que nos permitan priorizar la ternura sobre la propiedad privada o la posesión, ¿no?, celosa del ser amado. Un modelo de amor que simplemente reafirme la existencia de nuestros seres amados y que les diga, yo reconozco que existes y ese es mi acto de amor para ti. Aplaudir tu existencia, admirar tu existencia, reconocerla y procurarla. Y ya no solamente buscar formas de amor que nos reafirmen a nosotros desde nuestro ego, desde decir, sí, yo he tenido grandes experiencias de amor, todas han sido dolorosas, esquizofrénicas, insatisfactorias, pero me he reafirmado en mi yo y entonces, pues ahora me amo más a mí mismo, ¿no? O sea, no sé, podemos buscar otro tipo de modelos amorosos, los invito a que lo hagamos, está en nuestras manos. La antropología nos ha demostrado que es posible, que no, la cultura no es algo mucho más allá que nos rebasa solamente, sino que es algo que también construimos activamente desde adentro todos los días de manera cotidiana. Y si estamos en contra de una tradición cultural, tenemos todo el derecho de cambiarla, de transformarla para mejorarla. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ahora sí se nos acabó el tiempo, me despido de ustedes por ahora, nos vemos en el siguiente episodio. Y bueno, les recuerdo que este sábado tenemos nuestro brindis filosófico de fin de mes. Lo vamos a hacer cada sábado último de cada mes. Así que si no pueden acompañarnos este sábado 30 a las 12 del día en el horario meridiano del 6 GTM, creo que se llama, que es la Ciudad de México. 12 del día, hora de Ciudad de México. Nos pueden acompañar desde cualquier parte del mundo. Se va a poner muy bueno. Vamos a platicar sobre la nueva normalidad y lo que eso implica, esta condición de encierro, de cuarentena y hacia dónde nos podemos proyectar o qué podemos hacer, cómo nos está yendo en la feria, como diríamos aquí en México. Recuerden que es este sábado, están todos muy cordialmente invitados. Los que no puedan asistir, recuerden que va a ser cada último sábado de mes, así que no hay falla, nos vemos en febrero, marzo, etcétera. En los siguientes meses nos podemos mirar. Si no quieren perderse ningún brindis, también pueden ir e inscribirse a Patreon, que es www.patreon.com/Aralia Valdés. Recuerden que Aralia Valdés se escribe con S. Y ahí, en cuanto ustedes se registren como mis Patreons, por el monto más mínimo van a tener acceso todos los meses al brindis, ya de antemano. Así que, bueno, pues venga, inscríbanse y si no, también se pueden inscribir por separado en cada brindis. Me pueden escribir un correo, me pueden contactar en las redes sociales si les interesa el brindis o si tienen alguna duda o lo que sea. Pero antes de darle los datos de contacto, quiero agradecer infinitamente a los nuevos Patreons de este mes que se sumaron precisamente para no perderse el brindis, que son Gustavo Coles, Ángeles Salas, Miguel Luna, Jenny Giraldo, Rafael Martínez, Carmen Pérez, María Nomeski y Antonio Peralta. Muchísimas gracias, Patreons, por apoyar este proyecto, por hacer posible que este podcast siga. Y bueno, para los que no son todavía Patreons, ahí está la invitación, pueden asomarse. También recuerden que pueden pedirme una consulta filosófica si tienen dudas existenciales, si quieren resolver algunos temas de su propia vida o si quieren profundizar en algunas cosas. Yo aquí estoy disponible con muchísimo gusto. Mándenme un correo a hola@araliavaldez.com.mx o métanse a mi sitio web www.araliavaldez.com. Valdez se escribe con S. Búsquenme en Facebook, Twitter, Instagram, ya saben, todas las redes que existen habidas y por haber, pues por ahí me encuentran como Aralia Valdez o Aralia Valdez Consulta Filosófica. Estoy, pues, me pueden encontrar, escríbanme. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Si me tardo un poquito en responder los correos, no se desanimen, es que me llegan muchísimos, pero yo con muchísimo gusto trato de darle respuesta a todos y cada uno de ustedes para escucharlos o leerlos al menos. Así que bueno, pues nada. Eso ha sido todo por hoy, ha sido un verdadero placer, gracias por dejarme llegar a sus oídos, remover sus mentes, implantar por ahí una que otra idea nueva para que les empiece a hacer ruido. Mi nombre es Aralia Valdez, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.